Bueno, hoy vamos a tocar un tema interesante, familia, que es el robo de cerebros. El robo de cerebros es uno de estos términos inventados por las personas que se piensan que pueden tener en propiedad a todas las demás personas. Y en este caso el régimen cubano usa el término robo de cerebros, lo usa muchísimo para justificar la emigración masiva prácticamente de todos nosotros que nos cansamos de vivir en una Cuba donde no hay oportunidades absolutamente para nada. Pues ellos, el régimen cubano en este caso, usa el término robo de cerebros. Yo les confieso algo y esto les puede parecer a algunos absurdo, pero bueno, la mente de los niños es realmente muy creativa y no tiene límites. Yo cuando era pequeño escuchaba en la escuela, en la televisión en Cuba, que hablaban del robo de cerebros. Y yo pensaba, dentro de mi mente infantil, yo pensaba que era que venía alguien de Estados Unidos por la noche, entraba a tu casa, te abría la cabeza y te robaba el cerebro y se lo llevaba a Estados Unidos. Y ya, claro, ya siendo adulto entendí que no funciona así el robo de cerebros, que ni siquiera funciona. El robo de cerebros, que es un término simplemente para manipular. Pero bueno, en mi mente infantil, eso era lo que yo entendía por robo de cerebros. El régimen cubano, como les decía, usa el término robo de cerebros para justificar la emigración masiva de cubanos con cualificación profesional o sin cualificación profesional. Pero el caso es que usa ese término para justificar y para victimizarse. Es importante destacar algo. Cuando hablamos de robo de cerebros y nos referimos a personas altamente cualificadas, tenemos que mirar siempre altamente cualificadas comparadas con qué, ¿vale? Si estamos hablando de un cubano altamente cualificado comparado con otro cubano, es perfecto. Pero si estamos hablando de un cubano altamente cualificado comparado con un profesional de la misma rama de otro país, pues habría que ver hasta dónde es realmente altamente cualificado. No es lo mismo un ingeniero informático cubano, por ejemplo, formado en la UCI, que un ingeniero informático de Estados Unidos formado o que tenga relación o algún vínculo profesional con el Instituto Politécnico de Massachusetts, por ejemplo. Las diferencias suelen ser bastante grandes. Entonces, cuando hablamos del término profesional altamente cualificado, hay que siempre pensar en eso. ¿Comparado con quién? ¿Un cubano con otro o un cubano con una persona que está fuera de Cuba? El término robo de cerebros fue usado, de hecho, no existe el término robo de cerebros, lo que se usa o lo que se ha usado es el término fuga de cerebros, que fue usado por primera vez por la prensa británica en los años 60. Pues en los años 60 la prensa británica usó este término un poco para hacer alusión a todos los profesionales británicos que se estaban yendo del país a muchos otros sitios, incluyendo países de Europa y Estados Unidos. Eran profesionales que habían desarrollado una carrera universitaria en Reino Unido y que emigraban ya con su título o con los estudios casi finalizados para continuar con su educación o ya para aprovechar ese conocimiento en otros países donde pudieran encontrar mayores oportunidades de trabajo y una mejor calidad de vida. Eso surgió así, fue nombrado así por la prensa de Inglaterra en los años 60, la prensa británica. El término fuga de cerebros se refiere específicamente a la pérdida económica que genera esta situación. Es decir, cuando a un país se le emigra, cuando se va de un país prácticamente toda la mano de obra cualificada, todo el personal altamente cualificado, pues esto tiene una repercusión económica importante en ese país. ¿Por qué? Porque las personas que pueden crear, las personas que pueden desarrollar tecnología, que pueden desarrollar proyectos de investigación, esas personas se van, el país se queda prácticamente con la mano de obra, digamos, poco cualificada y así la verdad es bastante complicado
avanzar en ciencia y tecnología. Esto es un problema serio, parece simple, pero no, es un problema serio. Ahora, este problema serio también tiene unas causas y es lo que en Cuba no te cuentan. Este término fuga de cerebros fue reemplazado por el término que se usa actualmente ahora, que es migración altamente calificada, MAC. ¿Por qué fue reemplazado? Bueno, porque dicho término es bastante ofensivo. Trata a las personas meramente como cerebros, no las trata como individuos, como seres sociales, sino como un cerebro que se está fugando, se está escapando, está huyendo de algo. Y realmente hay personas que efectivamente huyen de algo, pero hay otras que no. Hay otras que simplemente deciden irse a vivir a otro país, por mucha titulación que tengan. Entonces el término se volvió bastante peyorativo, bastante ofensivo, y decidieron cambiarlo por migración altamente calificada. Y a día de hoy, pues se llama así, migración altamente calificada en todo el mundo. Ya se ha dejado de llamar fuga de cerebros. Pero el régimen cubano lo sigue llamando robo de cerebros. El régimen cubano va un paso más allá. El régimen cubano ya no habla de fuga de cerebros, que son personas que se van. No habla de migración altamente calificada, que son personas que se van. No. El régimen cubano habla de robo de cerebros. Y esto es un fenómeno bastante interesante. Vamos a desmembrar el término robo de cerebros para que ustedes vean qué curioso. Cuando existe un robo, la acción de robar requiere de tres partes. La primera parte es el objeto que es robado. La segunda parte es el propietario del objeto, es la víctima que sufre el robo. Y la tercera parte es el ladrón, es la persona que se apropia del objeto sin permiso. Si estamos hablando de robo de cerebros, ¿el objeto cuál sería? El cerebro, que es robado. Luego tendríamos al propietario del cerebro y a la persona que se roba el cerebro. Ahí tendríamos las tres partes. En el caso concreto del régimen cubano, hablando de robo de cerebros, identifiquemos las partes. El cerebro sería los cubanos que emigramos. El propietario, ¿quién sería? El régimen cubano. Y el ladrón, ¿quién sería? Pues el país hacia donde los cubanos emigramos. Dicho de otra forma, el régimen cubano reconoce, diciendo, cuando habla de robo de cerebro, reconoce que nosotros los cubanos somos un medio básico, somos propiedad del régimen cubano. Nuestro cerebro es propiedad del régimen cubano. Y esto nos convierte a nosotros en personas sin decisión propia. Nos convierte a nosotros meramente en un número, en una estadística. Y lo peor de todo es que se anula nuestra voluntad. Es decir, nosotros no decidimos irnos porque nos da la gana. No. Nosotros somos propiedad del régimen y vino alguien y nos robó. Nosotros, de cara al régimen cubano, no tenemos voluntad. Tenemos un cerebro que es su propiedad, somos un objeto, un mero objeto, y no tenemos voluntad. Esto es el término robo de cerebro, desmenuzadito para que lo entiendan. Cuando alguien sale en la televisión cubana y te está diciendo, Estados Unidos practica el robo de cerebros con Cuba, la ley de ajuste cubano es una ley que favorece el robo de cerebros. Lo que te está diciendo básicamente es que tú eres propiedad, tu cerebro, tu cabeza y tú como individuo eres propiedad del Partido Comunista de Cuba, y hay alguien de Estados Unidos que es capaz de robarte, de sustraerte, y el Partido Comunista de Cuba no quiere, lo hace en contra de su voluntad. Y tú como individuo no tienes capacidad ninguna ni para decidir si quieres irte, es decir, si aceptas ser robado o si quieres quedarte, es decir, si te niegas al robo. Tú eres una mera estadística, eres un mero número para el régimen cubano. Esto es el término robo de cerebro explicado al detalle para que lo entiendan. Ahora, el robo de cerebro, que es un término, como ya ven, absurdo, tiene una causa. La migración
de personal altamente calificado tiene una causa o varias causas. De esto no te habla un bretico, el del noticiero de la televisión cubana. Esto no te lo dice, pero bueno, vamos a decirlo por aquí. ¿Cuáles son las causas o las posibles causas de la migración altamente calificada? La migración altamente calificada no es de ahora. Esto trata desde siglos de antigüedad. No nos olvidemos que, por ejemplo, hay una película que se llama El Médico, no sé si la han visto, me surge ahora este ejemplo para ponérselos más concretos. Hay una película que se llama El Médico, que es un muchacho que vive en el norte de Europa, en Inglaterra, y que decide emigrar hacia Jerusalén para aprender medicina. En Jerusalén aprende medicina y luego vuelve hacia Inglaterra y ejerce allí su profesión de médico. Hace siglos. La migración altamente cualificada no es de ahora, tiene siglos de antigüedad. Ahora, las causas suelen ser variadas. Por ejemplo, hay una causa que es una de las más frecuentes, que es la falta de desarrollo del sector privado en el país desde donde se emigra. Tú tienes una formación profesional, la que sea, y te has formado no para servir a la revolución, no para servir como medio básico al Partido Comunista de Cuba. Tú te has formado porque la naturaleza humana, y así somos por naturaleza, en nuestro instinto nos lleva siempre a intentar vivir mejor. Tú te formaste, estudiaste para vivir mejor. ¿Y qué pasa cuando terminaste de estudiar? Pues que no tienes dónde trabajar para ti. No hay sector privado, no hay un desarrollo del sector privado que te permita crear una empresa o ejercer una actividad de forma privada y tener los ingresos para ti. En Cuba no pasa esto. En Cuba tienes que trabajar para el Estado y los ingresos son precarios. Esta es una de las variables. Las personas que se forman ven que no hay desarrollo del sector privado y deciden irse a un sitio donde sí hay desarrollo del sector privado. ¿Cuáles son estos sitios? ¿Cuáles son los que tenemos más cerca de Cuba? Pues Estados Unidos, básicamente. México también, hay cubanos que miran a México, Costa Rica, Panamá, pero principalmente Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el país del mundo o uno de los países del mundo donde mejor funciona el sector privado, ¿vale? No se trata de robo de cerebro, se trata de que una de las causas de la emigración es precisamente esta, la falta de desarrollo del sector privado para el personal calificado. ¿Y dónde lo buscan? Pues en el vecino próximo, en el más cerca, Estados Unidos. Otra de las causas es la insuficiente oferta laboral y los salarios precarios. Cuando tú terminas de formarte, ya eres una persona altamente calificada. Sales al mercado laboral a buscar trabajo. ¿Y con qué te encuentras? Bueno, te encuentras con que no hay trabajo. Sales graduado en Cuba, para que tengan una idea, de ingeniero naval. Cuba, que es una isla. Sales graduado de ingeniero naval. Pero te encuentras con que no hay trabajo de ingeniero naval y tienes que trabajar de taxista. O te encuentras con que trabajando de taxista ganas más que de ingeniero naval. Pues esta falta de oferta laboral acorde a tu formación es otra de las razones que provoca la migración de personal altamente calificado. Personas que se han formado de muchas cosas, entre ellos médicos, por ejemplo, y ahora alguien dirá, bueno, es que en Cuba sí hay trabajo de médico. Sí, pero es insuficiente oferta laboral y bajos salarios. En Cuba hay trabajo de médico, pero el salario es una mierda. Entonces, como no tienes oferta laboral o como cuando la tienes el salario es bajo, como los médicos, pues deciden irse ¿a dónde? Pues a Estados Unidos, donde un médico gana un dineral. No es que Estados Unidos no tenga la capacidad para formar médicos. De hecho, la tiene y forma médicos buenísimos. Es simplemente que la forma tan atractiva, el modo de vida tan holgado que tienen los médicos en Estados Unidos es mucho mayor que el de Cuba. Por tanto, ¿qué hacen los médicos cubanos? Se van al norte a vivir como personas y a ejercer su vida o ejercer su actividad profesional que tanto trabajo les ha costado estudiar. Otra de las variables que provoca la emigración altamente calificada es la imposibilidad para innovar y desarrollar proyectos propios. Tenemos una persona que se formó, por ejemplo, en telecomunicaciones en Cuba
y decide pues crear la tecnología 6G. Ahora salió la 5G, pues esta persona ha decidido crear la tecnología 6G. ¿Por qué? Porque es una persona muy creativa, muy innovadora y le gusta investigar, le gusta desarrollar proyectos y ahí está con eso. Pues cuando el marco del país donde se encuentra esa persona no le permite crear, no le permite desarrollar para lo que él estudió, pues esta es otra de las variables por la que esa persona decide largarse de ahí. Como es el caso de Cuba. En el caso de Cuba, recuerden que tenemos un listado de actividades que se pueden y no se pueden hacer. Y hay personas que son muy creativas y muy talentosas y cuando ven que lo que ellos quieren y pueden hacer no se les permite, pues deciden irse a otro país donde sí se les permita. Y qué mejor país que Estados Unidos, donde todo está permitido, lo bueno y lo malo. Todo está permitido en Estados Unidos. Pues allí se van todos estos ingenieros, personas creativas, y deciden, pues, emprender sus proyectos allí. Otra de las razones por la que el personal altamente calificado emigra es por la falta de recursos financieros o de financiación directamente para poder desarrollar sus proyectos. Esta persona, por ejemplo, que tenía el proyecto, por tomar el mismo ejemplo, de la 6G, un ejemplo hipotético, en Cuba, además de tener la idea y el conocimiento para desarrollarlo, necesitaba financiación. En Cuba no hay financiación para ningún proyecto. En Cuba tú no puedes ir a ningún banco y decir, mira, yo tengo este proyecto aquí escrito, va a funcionar, estas son las previsiones, necesito $500,000. Eso en Cuba es una locura. Se ríen de ti en el banco, básicamente. No hay financiación para estas cosas. Estas personas terminan yéndose pues, a sitios donde sí se les pueden financiar los proyectos. Sitios como, por ejemplo, Estados Unidos. Allí van a buscar financiación para sus proyectos. Otra variable por la que el personal altamente calificado suele emigrar es por el marco legal y el marco legal y laboral de los países donde viven. Hay gente muy inteligente, muy talentosa y por ende es gente muy lista, que no es tonta. Gente que sabe que si crea una empresa en un país como Cuba, donde no hay un marco legal y laboral para crear empresas, pues por mucho éxito que tenga esta empresa va a ser confiscada, va a ser robada y va a pasar a formar parte del régimen cubano. Pues estas personas también levantan, como decimos aquí en España, levantan el chiringuito y se van a vivir a países como Estados Unidos, donde sí pueden montar una empresa y será respetada la propiedad privada, el marco legal y el marco laboral para poder desempeñar toda su actividad profesional. Estas son algunas de las variables por las cuales, y por llevarnos al término inicial, estas son algunas de las variables por las cuales los cerebros se fugan. Estas son algunas de las variables por las cuales las personas ya con una calificación deciden emigrar. ¿Vale? Ahora, entramos aquí en una disyuntiva, y esta es la que usan las ciberclarias para atacarnos a nosotros. Bueno, todo lo que tú eres, todo lo que tú sabes, lo aprendiste en Cuba. Tú tienes que agradecerle al régimen cubano, estas palabras del ciberclarias, tienes que agradecerle a la revolución quien tú eres. Tú te formaste en Cuba gracias a la revolución y por tanto tienes que estar agradecido. Y mira, no. Nadie se forma gracias a ninguna revolución, perdónenme. En Estados Unidos no hay revoluciones y la gente se forman muy buenos profesionales. En Suiza tampoco hay revoluciones y la gente también se forma muy buenos profesionales en Suiza. En Japón no hay revoluciones y la gente también se forma, hay muy buenos profesionales en Japón. Yo no tengo absolutamente nada que agradecerle a la revolución por mi formación. ¿Por qué? Porque mi formación no es un regalo que me hizo la revolución. Mi formación es una obligación del gobierno, en este caso de la dictadura. Es una obligación para conmigo por haber nacido en ese país y por tener un derecho. No es que ellos me lo regalen, es que es mi derecho a tener una formación.
Que la formación sea buena, sea mala, eso ya es otro tema del cual he hablado varias veces. Pero no tengo que agradecerle a nadie por ejercer mi derecho a mi formación. Vamos a dejar eso claro. A partir de ahí, cuando yo tenga la formación que quiera tener, pues hago con ella lo que me dé la gana. ¿Por qué? Porque de eso se trata la libertad. En ningún país del mundo, ni siquiera en Estados Unidos, en ese país tan malo, te forman para luego pedirte que le agradezcas al presidente tu formación. Ahí te forman porque es tu derecho. Y luego tú tienes la libertad de hacer con tu formación, buena o mala, lo que te dé la gana. Pues eso mismo, tradúcelo a Cuba. Yo estudié en Cuba, no estudié gratis, lo pagué, además lo pagué con trabajo. Yo fui a un pre en el campo y trabajé en el campo y estudié y no me pagaron un salario, así que yo trabajé para pagar mis estudios. Y en la universidad hice lo mismo. Trabajaba 8 horas de lunes a viernes impartiendo clases y luego estudiaba los fines de semana, así que trabajé también para pagar mis estudios universitarios. Y mi cerebro, esto que está aquí adentro, es mío. Yo conscientemente incorporé aquí dentro conocimientos para luego emplearlo en mi vida profesional. Una vez adquirí los conocimientos que creí necesarios, me fui de Cuba. Y luego fuera de Cuba me di cuenta de que no sabía nada. Y tuve que volver a estudiar todo otra vez. ¿Eso es una fuga de cerebro? ¿Eso es un robo de cerebro? No. Teniendo en cuenta las variables que les he explicado antes, lo que ocurre en Cuba es una expulsión de cerebros. El régimen cubano expulsa los cerebros, los pocos que quedan en Cuba, los expulsa, literalmente. Nadie va a Cuba, como yo era pequeño y me imaginaba aquello, nadie va a Cuba por la noche a robarte el cerebro. No. El régimen cubano es el que pone tu cerebro en el muro del malecón y le da una patada que lo manda 90 millas y cae en Key West. Esa es la realidad. El régimen cubano, los comunistas cubanos, con toda la política, la arbitrariedad, con todo el desastre que existe dentro de Cuba, lo que hacen es expulsar los cerebros de Cuba. Vamos a ver las variables ahora al revés. Imaginemos que tu cerebrito cubano, niñito cubano que estudiaste mucho y que te graduaste en la universidad y que eres muy inteligente, imaginemos que en Estados Unidos te están diciendo, mira, aquí, mira para acá. Aquí tenemos todas las posibilidades para que tú vengas y hagas aquí lo que te dé la gana y seas millonario en una semana. En una semana vas a tener $1 millón. Y cuando tú desde Cuba miras a tu entorno, dices, bueno, es que aquí dentro de Cuba hay un sector privado muy potente que me da también las posibilidades de ser millonario, a lo mejor no en una semana, pero sí en un mes o en un año, donde puedo crear mi empresa, vivir de mi trabajo y de lo que estudié, donde hay un marco legal que me permite reclamar sobre abusos y que se me respete la propiedad privada, donde tengo la posibilidad de innovar, de crear lo que yo quiera, de desarrollar mis proyectos y crear mis patentes a mi nombre, donde hay recursos financieros y yo puedo decirle a un banco, necesito financiación para este proyecto y el banco me la puede ofrecer, o puedo hacer un crowdfunding y buscar financiación privada. Claro, cuando tú en Cuba, en una Cuba hipotética, miras todo esto en tu entorno y luego miras a Estados Unidos, dices, no, yo me quedo en Cuba. Es que aquí yo tengo todo lo que necesito. Ya Estados Unidos podrá ser el mejor país del mundo, pero es que aquí yo estoy bien. Yo aquí tengo todo lo que necesito. Puedo desarrollarme profesionalmente. Tengo el marco legal, el marco jurídico, el marco laboral. Tengo los recursos financieros. Tengo todo. ¿Para qué me voy a ir? Nadie tiene que venir a decirme, te voy a robar el cerebro, ven para acá. No. Pero es que la realidad no es esa. La realidad es que efectivamente en el norte, en el vecino del norte, tienes todas esas posibilidades y en tu país
No tienes ninguna. ¿Y de quién es la culpa de que no tengas ninguna? Del régimen cubano. ¿De quién es la culpa de que en Cuba tú no puedas crear una empresa? ¿De Estados Unidos? No, del régimen cubano. ¿De quién es la culpa de que en Cuba no hay un marco jurídico y un marco legal, un marco sólido, laboral? ¿De las leyes de Estados Unidos? No, del régimen cubano. ¿De quién es la culpa de que en Cuba tú no puedas crear lo que te dé la gana, ni puedas innovar, ni puedas desarrollar un proyecto tuyo, propio? ¿De Estados Unidos? No, del régimen cubano. ¿De quién es la culpa de que en Cuba no puedas acceder a recursos financieros ni hacer un crowdfunding para financiar tu proyecto, el que sea? ¿De quién es la culpa? ¿De Estados Unidos? No, del régimen cubano. Por eso es que en Cuba no hay robo de cerebros. En Cuba lo que hay es expulsión de cerebros. El régimen cubano crea todas las condiciones favorables para que tú, con la formación que tengas, sea buena formación, mala formación, sea la que sea, él crea todas las condiciones para que tú, con la formación que tengas, salgas corriendo del país a la primera que veas. A Estados Unidos o a Haití, a cualquier sitio. Pero las condiciones las tiene creadas para eso. ¿Casualidad? No, las casualidades no existen. Existe la causalidad, pero no la casualidad. Evidentemente, mientras más personal calificado mandes fuera, más remesas y remesas más altas vas a obtener luego de ese personal calificado que mandaste fuera. ¿Por qué? Porque ese personal deja a su familia en Cuba y se convierte en una especie de fuente de ingreso. Es decir, para que lo entiendan simple, el régimen cubano malforma, porque ya la formación en Cuba es pésima, forma precariamente a los profesionales, les crea todo este marco infernal para funcionar, expulsándolos del país prácticamente, para que luego cuando estén fuera de Cuba y se puedan otra vez reciclar y comenzar a funcionar como profesionales de verdad, se conviertan en una fuente de ingreso directo hacia la isla enviando remesas. No es un robo de cerebros, es un envío de una persona afuera para convertirla en una especie de alcancía. Eso es lo que ocurre en Cuba. No es la migración de personas altamente calificadas, no. Es situar en varios países del mundo una especie de esclavos a largo plazo, una especie de personas chantajeadas a largo plazo para que sigan enviando dinero a Cuba. Todo eso que te dicen, la educación cubana es gratis, el régimen cubano te da gratis los estudios. Primero en Cuba no te los dan gratis y luego lo hacen para que cuando salgas de Cuba puedas pagárselos en forma de remesas. Esa es la realidad. ¿Cuáles son o cuál sería la única solución para que todo el personal calificado que hay fuera de Cuba vuelva a la isla? Evidentemente, fuera de Cuba hay cubanos con mucho talento. Tengo a mi amigo Lafita, por ejemplo, que lo he tenido aquí en directo, que por cierto, Lafita, tengo un WhatsApp tuyo que lo vi y hoy, si tengo un hueco, te llamo y hablamos. ¿Cuál es la solución? Pues motivar a estas personas a que vuelvan. Ahora, ¿cómo puedes motivar a las personas para que vuelvan? A este personal calificado que ya vive fuera, que ya conoce la realidad fuera, que ya sabe la forma de vida a la que puede llegar fuera de Cuba, que ya sabe los ingresos que puede obtener fuera de Cuba. Y no nos olvidemos que aquí nadie estudia por amor al arte. Aquí el que estudia medicina es porque le gusta la medicina y porque sabe que la medicina da dinero. No seamos ingenuos. Aquí el que estudia ingeniería mecánica le podrá gustar mucho la ingeniería, pero es porque sabe que la ingeniería también da dinero. Y claro, el ingeniero o el médico fuera de Cuba, que estudió en Cuba eso porque sabe que da dinero y que fuera de Cuba está ganando dinero, que era su objetivo, ¿cómo tú lo convences para que vuelva a Cuba? La única forma de convencerlo es precisamente eliminando todas estas variables
que son la razón por la que se fue. Y bueno, si eliminas todas estas variables, se cae el comunismo en Cuba, básicamente. Si coges y desarrollas el sector privado en Cuba, que es la primera variable de la que le hablé, se cae el comunismo en Cuba. ¿Por qué? Porque comunismo y sector privado no son compatibles. Para que un profesional regrese a Cuba, pues habría que mejorar la calidad del sector privado, empezando porque exista propiedad privada que no existe en Cuba. Y si de momento pones en la Constitución propiedad privada y mejoras, abres, liberas las fuerzas productivas, se cae el comunismo. Así que ese incentivo no lo van a tener para que regrese. Por tanto, sigue siendo expulsión de cerebro. Te siguen expulsando fuera. Unicornio, muchas gracias por tu aporte. Y Marliet Rojas, bienvenida a los miembros del canal, Marliet. Otra de las variables de las que le hablé sería mejorar la oferta laboral dentro de Cuba y los bajos salarios. Claro, si tú coges a un médico que vive en Surinam y le dices, mira, aquí en Cuba te voy a mejorar el salario como médico, las condiciones de trabajo también te las voy a mejorar, y bueno, en Surinam tienes un carro, en Cuba podrás tener un carro, podrás tener 2 carros, podrás tener un autobús, lo que te dé la gana. A lo mejor ese médico se lo piensa y regresa a Cuba. Pero claro, es que eso no va a pasar. No va a pasar, ¿por qué? Porque las condiciones laborales de los médicos en Cuba, quien las creó y quien las tiene así, es el propio régimen cubano. ¿Por qué pensarían ustedes que las iba a cambiar? Por tanto, ese incentivo tampoco lo van a tener. La falta de recursos financieros o de financiación para pymes, para pequeñas y medianas empresas. Esto, por ejemplo, yo que monté una empresa aquí, bueno, yo he montado varias, la última que monté, podría perfectamente montarla en Cuba si tuviera financiación y si tuviera un marco legal para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que el régimen cubano no me lo va a permitir. ¿Por qué? Porque yo montaría mi empresa, contrataría yo a mi personal, le pagaría yo el salario que me dé la gana a mí y no le pagaría los impuestos abusivos que cobra el régimen cubano. Así que ese incentivo tampoco lo voy a tener para volver. Expulsión de cerebros. Imposibilidad o, en este caso, sería la posibilidad para innovar, desarrollar proyectos propios. Esto básicamente sería que el régimen cubano eliminara la lista de cosas que puedes y no puedes hacer. Si la crearon ellos, ¿ustedes esperan que la eliminen? No, no la van a eliminar. De hecho, ya tuvieron la oportunidad y no la eliminaron. Lo que hicieron fue modificar. Así que ahí tampoco hay un atractivo. Seguiría siendo expulsión de cerebros. Y el marco legal laboral sólido y favorable para trabajar tampoco existe en Cuba. Habría que cambiar la constitución entera. Por tanto, el régimen cubano no va a facilitar ni va a motivar a ningún profesional para volver. Lo más que ha hecho ha sido hacer un guiño a algunos médicos hace unos años, hace un tiempo, unos meses, diciéndoles que si querían volver, que estaban perdonados. Te perdonamos la vida si vuelves. Y bueno, eso no es precisamente motivar al personal altamente calificado para que vuelva a la isla. Eso es una especie de indulto, como si fuéramos presos o como si fuéramos fugados. Familia, en Cuba no hay robo de cerebros, no hay ningún ladrón de cerebros, no hay ningún cerebro que quiera ser robado, que pueda ser robado. En Cuba lo que hay es un régimen ladrón, dictatorial, que se piensa que tú eres medio básico, se piensa que tú eres de su propiedad y de que tú no tienes capacidad de decisión propia y asume que el hecho de que tú quieras irte a vivir a otro país con lo que tú has aprendido gracias a tu esfuerzo, el hecho de que tú quieras irte a vivir a otro país para mejorar tu calidad de vida, ese régimen considera que está mal porque tú le perteneces y no puedes irte a ninguna parte sin su permiso. Y cuando te vas es porque ellos quieren para que mandes remesas. Eso es en resumen más o menos a lo que ellos llaman robo de cerebros.
Ahora, mi pregunta para ustedes. Primero, empecemos para ustedes dentro de Cuba. Empecemos por la parte básica. Primera pregunta. ¿Tú tienes cerebro? Si tu respuesta es no, deja de ver este video ahora mismo. Si tu respuesta es sí, pasamos a la siguiente pregunta. ¿De quién es propiedad tu cerebro? Si tu respuesta es mía, la siguiente pregunta sería, ¿por qué no puedes irte con tu cerebro a donde te dé la gana? Si tu respuesta de quién es propiedad tu cerebro es del régimen cubano, del Partido Comunista de Cuba, es propiedad mi cerebro, deja de ver este video también, que eres un atrofiado mental. No te preocupes, sigue con tu vida adelante. Tu cerebro es tuyo y tú eres la única persona que puede decidir qué hacer con él. Y si decides irte del país, es tu decisión, buena o mala, te vaya bien o te vaya mal, es simplemente tuya. Eres la única persona que puede tomarla. Nadie tiene que decirte, ni el Partido Comunista, ni Díaz-Canel, ni Raúl Castro, nadie, ni tu padre ni tu madre, nadie tiene que decirte lo que tienes que hacer con tu cerebro, ni con tus estudios, ni con tu formación profesional. Eso únicamente te compete a ti. De eso se trata la libertad, de eso se trata la democracia, de eso se trata la dignidad humana, de eso. Bueno, familia, espero que les haya quedado claro el tema del robo de cerebro. Yo creo, después de haberles explicado esto, yo creo que sinceramente en Cuba sí hay personas que les han robado el cerebro. Los comunistas le han sustraído el cerebro a un buen número de personas cubanas, por desgracia, y todavía no se lo han devuelto. De hecho, algunos ya se han muerto sin que les devolvieran el cerebro. Espero que con canales como este y como muchos otros que están surgiendo por internet sirvan para irles devolviendo poco a poco el cerebro a esas personas que se lo han quitado.